5. Son las 6:56. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este miércoles 6 de octubre del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Buenos días a todos y a todas. Hay 3 temas que tengo aquí planteado para el día de hoy. Me hago algunas preguntas sobre el relato justificativo del asesinato de Leslie Rosado, que se montó inmediatamente después de su muerte, para que observemos algunas cosas de eso. Y bueno, tengo que también plantear otras hipótesis. Quise esperar que transcurrieran unos días, que se produjera el sepelio y una serie de cosas, porque hay algunas hipótesis que tienen que colocarse en la línea de investigación de este caso, y medidas que aún no se han tomado, que debieron tomarse para garantizar una línea de investigación totalmente independiente por parte de la Policía Nacional, porque creo que en el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio Público no hay ninguna duda de que se quiere establecer qué fue lo que pasó. Ese es el caso de Leslie Rosado. Pero también me refiero, de nuevo, y después habremos de darle una pausa a ese tema, pero tengo que hacer referencia de nuevo a la versión dominicana de las filtraciones de Pandora, para precisar que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Las razones del sesgo la desconozco, pero en la reflexión más o menos lo dejaré insinuado. Y bueno, señores, este es el enfoque, digamos que pudiera ser el enfoque principal. ¿Qué persigue el gobierno al introducir el tema de la reforma fiscal, de una reforma fiscal imposible de pactar? ¿Qué persigue con la introducción subrepticia de este tema? Porque no se trata de que al país se le anunció formalmente una reforma fiscal, que se trabajaba en eso, sino que eso surge como una información colateral que la ofrece el presidente de la Cámara de Diputados, no el gobierno. ¿Por qué razón y qué estrategia puede haber detrás de todo esto? Intentaremos analizarlo. Empiezo con el caso del asesinato de Leslie Rosado. Hay que ver, en primer lugar, quiero llamar la atención sobre el relato justificativo de la ira del policía. Ese relato
se montó, inmediatamente ocurrieron los hechos. Es decir, que desde que ocurrieron los hechos, esta persona ha tenido acompañantes que han ayudado a montar un relato que, si bien es cierto que no le exima de la responsabilidad ineludible del homicidio, pues cuando menos, aunque eso no ocurra, pero que quede justificada, que quede un espacio para que la ira con la que él produjo no menos de 4 disparos contra el vehículo de Leslie, antes de romper el cristal y asegurarse de dispararle a la cabeza, antes de romper el cristal y asegurarse de dispararle a la cabeza, pues inmediatamente ese hecho ocurrió, esa tragedia ocurrió, empieza a correr un relato justificativo. Y le voy a poner varios ejemplos de cosas que lo que tenemos alguna experiencia en esto de política comunicativa, sabemos que no surgen de manera espontánea. No surgen de manera espontánea. Lo primero es la propia versión del individuo. Pero la propia versión del individuo es una versión que es la versión de la dotación policial de Boca Chica, a la que tengo entendido que él correspondía. Trabajaba o tenía vínculos con esa dotación. Es decir, inmediatamente está este relato de el hombre que se llenó de ira porque le chocaron su familia. La persona no se detuvo, salió en persecución y entonces se produjo esta tragedia. Pero la prueba de que eso fue producto de una ira espontánea está en el hecho de que después esta persona auxilia o trata de auxiliar a la víctima cuando ya no había nada que hacer. Entonces, perfecto, está este relato por parte de él. Señores, el primer video que vi, ustedes lo pueden buscar en las redes. Al día siguiente del hecho, se hace la misma noche o poco después del hecho. Y hay alguien que está tratando de demostrar la tesis del accidente. Va recorriendo y va diciendo, mira, aquí fue una persona chocó a una familia, esta persona recorrió, hizo esto, hizo aquello, etcétera. Es decir, que hay un video tratando de justificar en principio que se produjo una agresión porque una persona que choca a un grupo de personas y no se detiene, pues ya ahí hay una agresión que no se manejó de manera adecuada. Y eso fue lo primero que vi. Antes de que la policía incluso planteara cualquier cosa sobre esto. Es decir, había una persona que en una jipeta iba grabando esto y eso lo colgó a las redes. Evidentemente que es una persona que trata de auxiliar o trata de que una versión justificativa de la ira del policía empiece a correr. Pero, ¿y el mensaje de la madre? ¿Y el mensaje de la esposa? Señor, nosotros que estamos en esto, que vivimos de esto, de comunicar, usted me para a mí
ante una tragedia como esa, a producir un mensaje para defender a un hijo mío que está involucrado en una situación como esta. Y es difícil que yo pueda producir ese mensaje sin equivocarme, sin meter la pata o sin decir cosas que tal vez no sean convenientes. Usted coge el mensaje de esa madre y eso es para ponerse a llorar. Y para usted ser comprensivo, porque ahí no hay desperdicio. Esa señora dijo lo que tenía que decir y punto. ¿Usted cree que las cosas en comunicación son así? Para que eso ocurra, esa señora tiene que tener una orientación. Usted va a decir esto. Y lo que ella dijo que no estuviera dentro de eso, no está ahí. No está ahí. Usted toma ese mensaje de esa señora. Eso no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Ningún desperdicio tiene ese mensaje. Pero usted toma el de la esposa. Y la esposa también se va a lo que tiene que hacer. Tratar de conmover a la opinión pública sobre la parte positiva del hombre, etcétera, que lamentablemente se vio en esa circunstancia y que si tal vez ella se para, esto no habría ocurrido. Ella es la culpable de que tenga 2 tiros en la cabeza, de que le hayan volado los sesos. Ella es la culpable. Porque ella chocó y no se paró. Ese es el relato, pero en el fondo está la cosa. Coja el mensaje de la esposa, que bastante viral que se ha hecho, y es algo sin desperdicio. Algo sin desperdicio. Pero alguien se encargó de que esos mensajes se hicieran y se pusieran en contraste con las otras versiones. Es decir, hay una estrategia de comunicación paralela al hecho. Caramba, pero esa estrategia va a coincidir con con el mensaje de la policía en la rueda de prensa. Es decir, la rueda de prensa, aunque no fuera el propósito de la policía lamenta el crimen, explica que la persona está a disposición de la justicia, pero incluye la parte justificativa de la ira. Se produjo, da por un hecho que esa persona andaba con su familia, que fue chocada, etcétera, y que se produce entonces una reacción. Cuando usted ve una cadena de mensajes de esa magnitud y con planteamiento de lo mismo, olvídese que eso no se da solo. Eso no se da si no hay una mano que ayuda a que las cosas se asuman así y se narren así. Porque es demasiado coincidencia. Entonces, una de las cosas que hay que criticar, que hay que cuestionar a la policía es que, bueno, esa dotación policial de Boca Chica no puede intervenir en esta investigación. Y la policía debió, aunque aquí teóricamente la investigación está en manos del Ministerio Público, pero eso es teóricamente, de esas cosas que nosotros hacemos para decir que estamos avanzando, pero que el Ministerio Público no tiene las posibilidades ni los recursos de lo que dispone la policía. Es decir, la investigación policial, las cosas que pueda hacer la policía para llevar a cabo una investigación real
son de una gran importancia para el trabajo del Ministerio Público. Sin eso, probablemente no hay un buen trabajo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede tener una tesis sobre un caso, puede tener una hipótesis, pero la tesis del Ministerio Público no es la prueba del caso. La prueba del caso están en las pericias policiales. Están en las pericias policiales. Entonces, lo primero que quería decir es eso, es decir, yo no sé qué mano está detrás, con quién trabajaba esta persona, por qué hay ese interés y hubo ese interés en ayudar, porque él no estuvo solo en esto, digamos, en la respuesta comunicativa a la tragedia, a la crisis en la que él se encontraba. Él no tuvo, es decir, él ha tenido una respuesta de crisis bastante bien articulada, que la ha tenido en este caso. Entonces, evidentemente que hay gente que está ayudando de manera espontánea o lo que fuera, pero hay gente que le ha estado metiendo la mano. Hay gente que ha estado ayudando en ese sentido. Varias hipótesis en ese entorno operan bandas que precisamente saben que en ese club náutico van gente adinerada que celebran actividades sociales de ahí, y hay historia de varios casos de personas que supuestamente han chocado, y todo se trata de un intento de chantaje. De chantaje para quitarle dinero a esa persona. Es decir, que es la historia conocida de que supuestamente usted, cuando viene a ver, le dio a un motorista. Usted no se enteró que le dio al motorista, pero el motorista está tirado ahí. Usted le dio y ya usted sabe lo que se forma. En ese entorno, ese no es el primer caso. Pudo haberse tratado, eso es una hipótesis que hay que investigar, pudo haberse tratado de uno de esos casos de lo que la policía participa incluso. De lo que la policía está enterada que ocurren ahí. Esa es una hipótesis. ¿Por qué? Señores, pero ustedes saben una cosa, y eso la policía lamentablemente no tiene manera de justificarlo, y debería estar preso toda la dotación policial de Boca Chica. La motocicleta chocada no ha aparecido por parte. La motocicleta de la que se habla, que es una motocicleta limada, ilegal, etcétera, es la de la persona que se entregó ayer. No la motocicleta donde supuestamente estaba esta familia que fue chocada. Esa no ha aparecido. Las características de esa motocicleta no la conocemos. Sencillamente no ha aparecido. Se justifica que no haya aparecido esa motocicleta inmediatamente. Inmediatamente que la policía no haya recuperado esa motocicleta, porque tiene que averiguar quién la tomó, dónde la... Y esa motocicleta debió aparecer inmediatamente. Esa no ha aparecido todavía. Esa motocicleta todavía. Bueno, esa es una cosa. Con relación a la arquitecta, por esto, bueno, vi la indignación del presidente. Pero, señoras, hay que disponer una investigación especial. Hay que disponer una investigación especial. La arquitecta era una mujer independiente. Es decir, ella es hija del ingeniero Rosado, un constructor, pero ella per se encaminaba sus propios proyectos y sus propias iniciativas. De manera que ella tenía
relaciones de negocios con personas. Ya tenía relaciones de negocios con personas. Y las relaciones de negocios también generan conflictos de negocio. Entonces, hay que investigar eso, porque un individuo que supuestamente lo chocaron, pero la familia no tiene ningún rasguño, sale detrás, produce 4 disparos y termina dándole un tiro en la cabeza a una mujer después que la ha identificado. Entonces, hay que preguntarse, porque la ira de él no está en dimensión con los acontecimientos que se han producido. No guarda dimensión. Aún si se trataba de un atraco, el objetivo de los que atracan no es matar a la persona, quitarle cuarto. Entonces, hay que ver esa parte también. Hay que ver esa parte también. Y lo otro ya son reflexiones que tenemos que tomar de parte de esta tragedia, porque esta tragedia también tiene enseñanza para las personas y para su seguridad. Y para su seguridad, bueno, estamos en tiempo, que el papel de la mujer, que una serie de cosas, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, que tengo una propiedad familiar en las afueras y que comparto constantemente con mi familia en las afueras de la ciudad, soy enemigo de que en una noche que una dama se vaya sola y salga sola de ahí, que yo estoy por ahí por el kilómetro 30. Puede estar el vehículo bien, puede estar lo que fuere, pero por lo general, cuando nos vamos del sitio, nos vamos familiarmente en caravana. Entonces, hay medidas que hay que tomarlas, es decir, hay medidas de seguridad que usted tiene, qué lástima que sea fijándonos en esta tragedia, pero hay que tomarlo en cuenta. Eso hay que tomarlo en cuenta, es decir, una mujer saliendo sola con una hija, que va a tomar la pista de las Américas, que va a atravesar por este trayecto, donde hay bandas que se dedican a chocar mujeres y a chocar hombres y a chocar vainas para reclamarle cuarto, es una cuestión de altísimo riesgo. Que también eso hay que tomarlo en cuenta. Pero quería hacer esas precisiones porque ahí hay unas líneas de investigación que tienen que asumirse. Que pudiera ser un asunto que va más allá de lo que se ha intentado montar. Que puede ir más allá de lo que se ha intentado realmente montar. Porque esta persona ha tenido protección. Esa línea comunicativa es una línea de protección a esa persona que cometió ese crimen. Y esa línea no se da por generación espontánea. Eso no se da por generación espontánea. Bueno, tengo que pasar a otro tema. Voy a tratar el tema, en lo de los papeles de Pandora soy breve. Soy breve. Es sencillamente decir, no somos tontos. No somos tontos. ¿Por qué yo aludía a que me mencionan a un senador de Dajabón? Y me dicen, mira, este senador de Dajabón aparece en los papeles de Pandora. Y la empresa con la que él aparece no ha sido declarada. Él ha declarado todo, pero no aparece. Perfecto. Cuando vamos a la empresa del senador que se refiere, es una empresa de $10,000. Digo, pero ¿y por qué esta mención? Porque, en definitiva, eso puede ser una omisión, puede ser una falta, pero no estamos hablando de una cuestión que amerite, digamos, esa mención. Pero caramba, ¿y no hay otros empresarios en el propio gobierno, dueños de varias offshore, con millones de dólares, que nadie los ha mencionado? Pregúntense ustedes mismos. Aquí no hay empresario importante. No hay empresario, aquí no hay empresario. Los únicos que no tenemos cuestiones en offshore son los que manejamos 2 cheles aquí en los bancos dominicanos, que somos
prestatarios de los bancos, el prestatario es el que recibe el crédito. El prestamita es el que hace el prestamita. Lo que tenemos 2 pesos, etcétera, de los comidos por los servidos, esos son los únicos que no tenemos short. Pero todo el empresario con un ombligo para adelante tiene offshore. ¿Cuántos empresarios hay, incluso en la propia administración? ¿Alguna mención sobre ellos? ¿Tienen o no tienen offshore? No. Se mencionaron algunos casos ahí, algunos cometen, digamos, porque esto es una falta de ética, que reproducir yo no me refiero al reportaje de Alisa, yo me refiero a cosas que he visto en las redes sociales, que mira, que Margarita está incluida en los papeles de Panamá, como yo decía ayer, en los papeles de Pandora. Bueno, pendejo, que Margarita está incluida en los papeles de Pandora. Entonces, cuando vemos, no está incluida nada. No está incluida nada, porque que constituyó una empresa, que después la empresa se disolvió, pero no tiene un peso. No tiene un peso en el paraíso fiscal. No tiene $1 en un paraíso fiscal. Entonces, ¿qué es lo que está incluida? Si no tiene $1 en un paraíso fiscal. Y los que tienen, no aparecen. Muchos de los que tienen, no aparecen. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente no aparecen ahora, pero aparecerán. Porque los que dan esos documentos también observan eso. Fíjense que ellos en algunas cosas cubren un poco. En el tema de los presidentes, para no dejar el dado cargado al medio que va a dar la primicia, ellos comparten la primicia en términos internacionales. El tema de las menciones de los presidentes. Hay 3 presidentes activos que se mencionaron. Ellos lo publicaron en el Washington Post, lo publicaron en El País. Es decir, se le dieron una sombrilla internacional al caso de la mención de los presidentes. Entonces ahí ya los medios locales van un poquito más suave. Van un poquito más suave porque la primicia está compartida, no se la están tirando ellos encima. Pero en los otros casos que de lo que se hace reserva, que no se hace mención, pues entonces después ellos buscarán la manera de colarlo. Buscarán la manera de colarlo, pero lo que quería dejar claro es que es extraño eso. Es extraño que tú me mencionas de este senador, a fulano, y los que tienen millones de dólares en esas offshore, que son funcionarios públicos, porque tú me dices, bueno, a los que no son funcionarios, que son sencillamente empresarios, yo no lo voy a mencionar, son la mayoría, tienen muchísimo dinero, no lo voy a mencionar porque, bueno, el problema de ellos es impositivo y no estoy en condiciones de establecer. Ahí está todo el empresariado. Está todo el empresariado. Y entonces, eso es lo que quería decir, que ahí hay mucha gente, o hay varios casos que pudieron haber sido también de interés noticioso, de tanto interés noticioso como Margarita, que no tiene nada, y la mencionan. Hay otros casos que fueron obviados sencillamente. Las razones, realmente yo no sé cuáles son esas razones. Reforma fiscal. Bueno, miren, señores, cómo se ha introducido este tema y cómo llega este tema al debate. Estamos hablando de un tema de una dimensión muy importante. Ese no era un tema para manejarse y venir a la opinión pública de manera colateral. Que ha venido porque el presidente de la Cámara de Diputados, con relación al tema del presupuesto, ha dicho que el presupuesto va a una comisión, pero que el ministro de Hacienda le informó que en octubre habrá una propuesta de reforma fiscal o se empezará a discutir una reforma fiscal, que el tema de la reforma fiscal va a ser llevado al diálogo. Es decir, no hay un anuncio como debió ser por parte del gobierno hablando de este tema, sino que de manera subrepticia ya sabemos que se va a discutir una reforma fiscal. Prácticamente podemos decir que la admisión ha sido oficiosa, aunque el
presidente de la Cámara de Diputados tiene una categoría oficial, pero a él no era que le tocaba manejar esa información. Entonces, de manera colateral, él ha manejado la información y ya sabemos que hay una reforma fiscal. Entonces, lo que ha dicho Pacheco es que la reforma fiscal, el gobierno la va a llevar al diálogo. La va a llevar al diálogo. Y yo me pregunto, ¿con qué objetivo el gobierno llevaría una propuesta de reforma fiscal al diálogo? Porque el gobierno sabe que nadie le va a acompañar en la responsabilidad de una reforma fiscal. Que una reforma fiscal es una responsabilidad del gobierno. Que el gobierno tiene que pactarla con la sociedad, pero no ahí en el Consejo Económico y Social, sino que el gobierno de manera directa tiene que discutir con los sectores que pudieran ser afectados por esa reforma, cuál es el compromiso del gobierno y una serie de cosas. Pero tiene que discutirlo de manera directa. Es decir, la reforma fiscal es una responsabilidad del gobierno, que nadie le va a acompañar al gobierno con esa carga. Es decir, no es verdad que ningún opositor, porque eso nunca ha ocurrido en la República Dominicana, y no creo que los opositores estén tan satisfechos que ahora van a decir, vamos a acompañar al gobierno en este tema de la responsabilidad de una reforma fiscal. No, ellos saben que no van a... de antemano se sabe que ese tema no es un tema de consenso en ese diálogo. Entonces, si no es un tema de consenso en ese diálogo y no hay posibilidad de que se produzca consenso en ese diálogo, ¿para qué se lleva al diálogo? Pudiera ser que si no se lleva a cabo la reforma fiscal y no se hace porque no hay condiciones para hacerla, entonces ya la responsabilidad el gobierno no la cargaría sola. Pudiera decir, miren, aquí es necesario una reforma fiscal por todo el problema que nos causó la pandemia y todo lo que hemos tenido que invertir en una reforma fiscal. El gobierno con responsabilidad ha planteado su necesidad, pero una oposición irresponsable pues ha boicoteado la posibilidad de una reforma fiscal. Por eso no tenemos reforma fiscal. Por eso nos arriesgamos a que se descomponga la economía. Por eso nos arriesgamos a que se descomponga la economía, porque el gobierno no ha sido acompañado responsablemente en el tema de la reforma fiscal y entonces culpar a la oposición de que no se haya hecho una reforma fiscal. Porque incluso en la forma en la que eso está planteado, ya con fechas establecidas y siendo esperada para discutir un proyecto de presupuesto, no hay posibilidad. Este tema de las offshore, de los paraísos fiscales, es un golpe de gracia lamentablemente, contra la posibilidad de una reforma. Reforma que yo comparto y no voy a jugar a la irresponsabilidad. Pero esto golpea la posibilidad de una reforma. ¿Por qué? Porque lo que se ha dicho es que queremos hacer una reforma para que los que más paguen, es decir, estamos hablando de reforma progresiva, que los que más paguen, que los que más tengan, más paguen. Eso es lo que queremos, ¿no? Que los que más tengan, más paguen. Y que se busque la manera de compensar a los sectores más desposeídos. Pero ¿qué nos dice lo que no se dijo de los paraísos fiscales? ¿Qué dice lo que no se ha dicho de los paraísos fiscales y de las offshore? Lo que no se dijo dice que todo el que tiene mucho tiene una buena parte de su fortuna fuera del alcance de las medidas que puedan tomarse de una reforma fiscal. Que a los únicos que esa reforma fiscal puede atrapar son a los que no tenemos esas capacidades de
tener parte del patrimonio protegido lejos de las costas, a los únicos. Y entonces, en consecuencia, vamos a salir a buscar ahora los que más pueden. Pero los que más pueden o están en paraísos fiscales o hay otra situación que se ha dado con el empresariado nacional y con las empresas nacionales, que ya no hay grandes empresas nacionales. Como ya no hay grandes empresas nacionales, eso también limita mucho las posibilidades de una reforma fiscal, porque hay poco margen para gravar algunas empresas. Supongámonos que como al que le fue peor en la última reforma fue al sector de los rones y probablemente no resista una nueva carga después que tiene un 66 de cada 100 pesos, lo tiene de carga fiscal. Entonces supongámonos que digamos, bueno, como la del 2012, le cargamos más la cuestión a los rones, porque incluso triunfó la medida de que grabáramos por la gradación alcohólica y eso perjudicó más a los rones. Y desde ahí hasta entonces experimentaron una caída de un 27% de la que no se han recuperado. Entonces vamos a mirar hacia la competencia, hacia el otro sector, vamos a mirar hacia la cerveza. Pero ¿qué ocurre? Que la cerveza ya no es una empresa nacional. Al no ser una empresa nacional que puede, o se entiende, porque este es su mercado, o se entiende, o no puede hacer otra cosa. No, ahora tú tienes una empresa que si la aprieta mucho, que si la aprieta más de la cuenta, dice, no, pues yo no tengo inconveniente. Yo lo mío lo puedo producir en cualquier sitio. En cualquier sitio donde me afecte menos esto, yo puedo producir lo mío. De hecho, ya he estado hasta tomando medidas preventivas, porque el producto propiamente nacional, del mercado nacional, está hasta escaso. Y se ha estado tratando de cambiar la cultura con él. Es decir, no hay mucha posibilidad ahí de presionar demasiado, porque no son ya capitales nacionales. Es verdad que tampoco los rones, los más grandes, son capitales nacionales, que eso también es otro factor, ya no son capitales nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden producir aquí, pero si hay inconvenientes se pueden producir en cualquier sitio con el mismo nombre y sin problema. ¿Por qué? Porque no son ya empresas propiamente locales. Entonces, la telefonía, pero ¿y quién mira para allá? Es decir, ¿cuál es la carga que tiene? ¿Cuánto paga de impuesto una gente que compra una tarjeta de 100 pesos? ¿Cuánto habla realmente y cuánto paga de impuestos? Entonces, cuando usted ve y usted se encuentra, bueno, la grande fortuna que en los discursos periodísticos y en los análisis vivimos diciendo que hay que grabarla, esas grandes fortunas lejos de las costas, protegidas lejos de la costa. Ahí no hay posibilidad de que el legislador dominicano haga mucha cosa con esa. Lo otro, grandes empresas multinacionales que pueden fabricar aquí o pueden fabricar donde más le convenga. Donde más le convenga. Es decir, que en vez del gobierno tener capacidad de presionarla a ellas tienen capacidad de presionar al Estado dominicano. Porque entonces tienen el componente, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres perder esta cantidad de empleo? Va a empeorar tu situación. Entonces, ¿quiénes son los únicos que quedan en el medio? Los que no tienen escapatoria. Lo que no tiene escapatoria es la clase media. Esa es la que no tiene escapatoria. Esa es la que no tiene escapatoria. Esa es la que no tiene rejuego. Y sobre ella tendrían que ir las medidas de una reforma. Pero yo no sé si el gobierno quiere la reforma. Realmente.
o si el gobierno quiere una justificación para explicar por qué no se ha hecho la reforma y para explicar por qué no se ha tomado, no lo sé. Vamos a ver en lo adelante cómo ellos le dan otro carácter a eso, porque la propia forma en la que este tema se ha introducido es prácticamente informal, totalmente inadecuada. Yo creo que en eso ellos van a tener que buscar un poquito de asesoría con lo que han estado trabajando con el policía que mató a Leslie. Cambio y fuera.